incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola a todos y todas, tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a Telarañas, Voces en Libertad, y nos estás escuchando por la 90.1 FM Universidad, la radio de la UNICEN. Es el programa número 11 de la 9ª temporada. Hoy participamos de Telarañas, el Centro Universitario Alma de la Unidad 52 de Azul, integrado por Betania, Mariela, Silvina y Soraya, el Centro Ave Fénix de la Unidad 27 de Sierra Chica, que participan Franco y Hugo, el Centro Manuel Belgrano, con sede en la Unidad 7 de Azul, sus integrantes son Máximo, Damián, Ángel y Dailo, y el Centro Manuel Belgrano, lógicamente, de la Unidad 38 de Sierra Chica, con Pablo, Cristian, Matías y quien les habla, Agustín. Vamos a tener como propuesta temática para hoy las prácticas socioeducativas. Para desarrollar este tema vamos a tener una entrevista a Daniel Herrero, secretario de Extensión de la UNICEN, otra a Gerardo Cerabona, es secretario de Extensión de la Facultad de Derecho, y además a Nicolás Casado, es el secretario de Extensión de la Facultad de Sociales. Así que vamos a estar abordando este tema, y para eso le voy a dar ya mismo el pase a nuestras compañeras del Centro Alma, que dan inicio al primer bloque de Telarañas con la entrevista a Daniel Herrero. Vamos. ¿Qué somos? Un mundo lleno de mundos. Telarañas, Educación en Contextos de Encierro, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecerle por su participación en el programa y su tiempo. Y en segundo lugar, pedirle una breve presentación, su nombre, su trayectoria académica y las funciones actuales que desarrolla en la institución. Mi nombre es Daniel Herrero y soy docente de la universidad con varios años de antigüedad, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. También pertenezco a un grupo de investigación, de estudios en problemáticas internacionales y locales, CEIPIL, con dependencia en económicas y en humanas, y también docente de la Tecnicatura en gestión universitaria en humanas. Actualmente, desde hace ya 10 años, secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Centro. ¿Por qué son las prácticas socioeducativas y cómo surgen? Las prácticas socioeducativas son una de las maneras que tiene una universidad de materializar su compromiso social universitario. Son, por un lado, una demanda de la sociedad, pero también representan una necesidad de la propia universidad de interpelarse sobre qué tipo de profesionales estamos formando y para qué tipo de sociedades, con qué sentido social, con qué misión social están formados esos profesionales. Entonces, esto tiene mucho que ver con el contexto de la educación pública, con el contexto de país y con el contexto de continente en el cual estamos viviendo y con la posibilidad real, concreta, de que los profesionales y las profesionales universitarios puedan transformar esas realidades. Ahora, para poder transformar estas realidades de extrema desigualdad y de manifiesta violencia en la que vivimos, tengamos en cuenta que vivimos en el continente que es el más desigual de todo el mundo y uno de los que registra mayores índices de violencia a nivel mundial. Esto tiene implicancias concretas en nuestras vidas y en la conformación de nuestras sociedades. Ahora, poder trabajar en línea, transformar estas realidades, implica desde todas las disciplinas, no solo de las sociales, sino desde todas las disciplinas, el tomar conciencia de estas realidades, el conocerlas, el interiorizarnos acerca de estas realidades para después como profesionales poder planificar y trabajar desde el lugar de cada uno en la transformación de esa realidad. Entonces las prácticas sociales y educativas como parte de la formación de cada uno en la universidad son una necesidad, son una demanda social y son una necesidad
en la formación por parte de nuestras propias universidades. Prácticas en un sentido amplio, ¿no? Práctica no solo en el sentido de que, como por ahí la mirada tradicional de la práctica es que se hace al final de la carrera y en alguna organización. No. Esa mirada sigue existiendo y sigue conviviendo con muchos modelos de prácticas que actualmente existen, como las profesionalizantes o profesionales. Pero las socioeducativas tienen otra mirada, apuntan a otros modelos conceptuales y metodológicos que tienen que ver con que los programas de las materias puedan incursionar en temáticas, en casos de estudio, en problemáticas de la realidad, y que también los y las estudiantes puedan volcar parte de su formación a intervenir en esas realidades y a ver con sus herramientas cómo pueden entender esas complejidades e intentar aportar propuestas o herramientas de soluciones aparte de esas problemáticas. ¿Existen diferencias en las propuestas de prácticas socioeducativas entre las distintas facultades? Claramente existen diferencias entre cada una de las facultades en la manera en la que estas prácticas son concebidas e implementadas, pero existe un paraguas que es una política de la universidad instrumentada a través de una ordenanza que llevó un tiempo de discusión, de debate, de construcción colectiva entre las distintas facultades y que luego es aprobada por el Consejo Superior. Y allí se plantea esta noción de la práctica no como una instancia formativa puntual al final de la carrera y en una organización, no, sino como un proceso, como una estrategia de enseñanza y aprendizaje, como un proceso que incluye distintas instancias formativas, instancias que tienen que ver, por ejemplo, con la sensibilización, con la conceptualización, la concientización, con la preparación para la intervención, con la intervención misma y con la evaluación de esa intervención. Es decir, hay una conceptualización amplia de lo que la universidad entiende hacia dónde camina en la dirección a prácticas socioeducativas, que tiene que ver con esta idea de trayectos de formación práctica socioeducativa, que pueden empezar en el ingreso y terminar al final de la carrera, pero que no son instancias sueltas, desconectadas del plan de estudio, desarticuladas, descurricularizadas, sino todo lo contrario, que unen distintos espacios curriculares existentes, que los jerarquiza, les da un sentido a esos espacios y que hace que esas prácticas tengan que ver con la formación de grado y que no siempre esas prácticas van a ser disciplinares, sino muchas veces, y digamos de manera esperable, interdisciplinares, dados que interactúan con problemáticas de la realidad que requieren de las diversas miradas de las distintas disciplinas para poder ser abordadas. Y en este sentido, al hablar de disciplinas, no hablamos solo de las disciplinas de las facultades que conforman una universidad, es decir, de las disciplinas científicas y tecnológicas. Hablamos también de los propios saberes populares, de las propias prácticas instaladas, históricas y recientes en nuestra sociedad, también reconocidas como saberes, ¿no? Entonces, lo que apunta un poco el proceso extensionista es a una universidad dialógica, una universidad que desde sus conocimientos científicos y tecnológicos dialoga con conocimientos y saberes que existen en la sociedad y que no han sido validados por el sistema científico. Ahí es donde se da un diálogo de saberes, pero esto tiene que ver con un modelo de universidad que impregna a la docencia, por ejemplo, a través de las prácticas socioeducativas, y que impregna a la investigación, por ejemplo, a través de las agendas de investigación y a través de convocatorias a programas y a proyectos específicos de investigación orientada. Es decir, en esta dimensión de diálogo con la comunidad, en donde la universidad tiene mucho para aportar, pero también tiene la obligación de escuchar, de oír, ¿verdad? De oír. Ahí se entabla espacios de diálogos y, nuevas metodologías, lógicamente, que también transforman
al aula, transforman la dimensión áulica y que generan procesos de innovación pedagógica, de innovación curricular. Ese es un poco el destino de las prácticas socioeducativas, de las maneras en la que viene concibiéndose en Argentina en los últimos años. No como instancias puntuales, concretas, específicas al final de la carrera y muchas veces desconectadas de la misma, sino como procesos, como estrategias de enseñanza y aprendizaje, como trayectos de formación que pueden durar toda la carrera y que pueden impactar de manera directa sobre los contenidos de alguna materia, sobre los trabajos prácticos de algunas materias, sobre nuevas bibliografías en algunas materias y sobre actividades concretas en el territorio como parte de otras materias, ¿verdad? Entonces tienen una mirada de transversalización en este sentido, este formato de prácticas. Y sí, claramente hay diferencias en la manera en la que las distintas disciplinas van llevando adelante estos procesos. Esas diferencias generan riqueza al proceso mismo, ¿verdad? Hay una riqueza conceptual, metodológica, de intenciones, que hace que la universidad vaya construyendo su proyecto de prácticas, porque a esta ordenanza hay que hacerla realidad, ¿verdad? Es una ordenanza muy amplia y delimita una política, pero no la receta de cómo hacerlo. Entonces, el cómo hacerlo es algo que se va construyendo en el día a día desde las unidades académicas y, por supuesto, con la asistencia del rectorado. Cuando hablo del rectorado me refiero a conjuntamente Secretaría de Extensión y Secretaría Académica, dado que las prácticas no son un tema únicamente de territorio, porque si no estarían desconectadas de la formación, y no son un tema únicamente áulico, porque si no seguirían digamos el territorio como por fuera del aula. Y la idea es que puedan comenzar a confundirse un poco ambos espacios, aula y territorio. El aula enseña y el territorio también enseña. Entonces esta idea de romper los límites del aula, de redimensionar el aula en otros términos, también nos lleva a ir con el tiempo redimensionando la necesidad de actualizar contenidos y de vincular más los contenidos de mi materia con la realidad. Entonces, las prácticas socioeducativas, como vemos, tienen una mirada compleja, de complejidad, que requieren un camino a recorrer, y es que eso estamos haciendo entre todas las facultades y los equipos técnicos de rectorado, y que va avanzando más rápido de lo que uno imagina. Va creciendo mucho en la universidad y va aprendiendo mucho esta conceptualización de prácticas. Así que bueno, en ese camino de construcción estamos transitando. Agradecemos por el tiempo y la participación en el programa y esperamos poder dar claridad y difusión a estas prácticas que son muy importantes para la formación profesional. Gracias, Soraya. Buenísima la entrevista a Daniel Herrero, quien es secretario de la Extensión de la UNICEN. Qué importante es esto de poder diferenciar las prácticas socioeducativas de las preprofesionales. Comunicate con Telarañas 2284 64 0469. Línea directa. Te queremos escuchar. Limpiar la casa, cuidar a los niños y a las niñas no es solo mi responsabilidad. Tengo derecho al mismo salario por las mismas tareas. No opines sobre mi cuerpo. Yo tengo el control sobre mi dinero. Si digo no, es no. Dirección de Políticas de Género, teléfono 41 7400. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele y ser sin doler. Municipalidad de Olavarría. Y ser sin doler. La mejor propuesta en otoño. Telarañas, en su nueva temporada, por 90.1 FM Universidad. Segundo bloque de Telarañas por la radio de la UNICEN, la 90.1, y seguimos con las prácticas socioeducativas y con la entrevista a Gerardo Cerabona, secretario de Extensión de la Facultad de Derecho. Lo escuchamos.
Estás escuchando Telarañas por 90.1 FM Universidad. Muy buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecerte por tu tiempo y la participación en el programa. Y en segundo lugar, te queremos pedir que nos cuentes cómo se desarrollan las prácticas socioeducativas en la Facultad de Derecho. Bueno, las prácticas socioeducativas en la Facultad de Derecho empezaron a desarrollarse en el año 2019. Comenzaron a desarrollarse en el año 2019 porque fue el primer año de implementación del nuevo plan de estudio de la carrera de abogacía, el plan 2018, que tomó como propias este requisito de realizar prácticas socioeducativas en el transcurso de la carrera de abogacía. Las prácticas socioeducativas en realidad venían trabajándose a nivel universidad, venía generándose una concientización y una formación y capacitación en diferentes niveles, y coincidió que en el año 2018 desde la facultad decidimos reformar el plan de estudio de la carrera de abogacía y tomamos como propias estas prácticas, tomamos como propias esta forma de entender la enseñanza del derecho, desde una óptica donde creemos que la enseñanza del derecho tiene que integrar las funciones principales de la universidad, es decir, la enseñanza, la investigación y la extensión. Y de esta manera es que se plasmaron, como decía recién, en el plan de estudio de la carrera de abogacía y empezaron a desarrollarse de a poco y progresivamente en el año 2019. Como todos saben, durante el año 2020-2021, que nos tocó atravesar la pandemia, las prácticas socioeducativas o el desarrollo incipiente que tenían las prácticas socioeducativas tuvo como una especie de impasse y pudimos hacer algunas actividades de manera virtual que intentaban aproximarse a una idea de práctica socioeducativa sin acercarse demasiado, pero de alguna manera teníamos que dar respuesta en ese contexto a nuestros estudiantes que debían cumplir justamente prácticas socioeducativas por estar realizando la carrera de abogacía. Quisiéramos saber cuáles son las diferencias con las horas solidarias y las horas de extensión. Y las prácticas socioeducativas vienen a diferenciarse, si se quiere, con las horas solidarias o de extensión, que eran propias del plan 2001 de la carrera de abogacía, justamente porque se integran como una forma, o se piensan como una forma de enseñanza del derecho que es más amplia, que integra funciones y que tiene objetivos distintos. Las prácticas solidarias apuntaban a poner en juego valores que resultaban importantes en la formación de un estudiante, como la solidaridad, por ejemplo. Y las prácticas de extensión apuntaban, por otra parte, a realizar alguna especie de transferencia y o capacitación desde la facultad hacia el medio. Desde otra perspectiva, las prácticas socioeducativas suponen participar del acto pedagógico, del acto de enseñanza e involucrarse en un carácter horizontal, si se quiere, con nuestra comunidad, con las problemáticas de nuestra comunidad, con alguna problemática, con los actores y las actoras de nuestra comunidad, y trabajar el derecho desde ahí, desde ese punto de vista. Trabajar con una problemática concreta como puede ser el acceso a justicia, y pensar desde la enseñanza cómo trabajamos el acceso a justicia, ver cómo se produce en la realidad, ver lo que les pasa a los actores que son beneficiarios o no de este servicio que es el acceso a justicia, y ver cómo se da esa dinámica, ¿no? de la norma a la realidad, cuáles son las problemáticas que suceden y qué podemos nosotros aportar como un actor más de la sociedad, un actor relevante, un actor con determinadas capacidades técnicas y humanas o institucionales, ¿qué podemos aportar? Entonces, la dinámica es distinta, ¿sí? La dinámica se piensa más en una cuestión gradual que tiene que ver con la formación de profesionales comprometidos con problemáticas locales en contextos reales.
Entonces ya deja de ser una actividad puntual, individualizada y se convierte en un proceso que involucra la formación de los futuros profesionales para que se desarrollen en el marco de una democracia que nosotros consideramos tiene que ser más justa e igualitaria para lograr la plena libertad o el máximo margen de libertad de cada individuo que vive en nuestras comunidades. ¿Cuántas horas son necesarias para recibirse, tanto para las horas solidarias, las horas de extensión o las prácticas socioeducativas? Está pensado en el plan y en la reglamentación en una cantidad de 80 horas a desarrollar de prácticas socioeducativas durante toda la carrera, más allá de que nosotros aspiramos y pretendemos que los estudiantes y las estudiantes de nuestra facultad lo tomen más como justamente lo que queremos que sea, como parte de nuestra enseñanza, como un complemento, como una integración en nuestra enseñanza y no como un requisito horario para cumplir. Y en esto vamos a trabajar mucho y queremos ser muy responsables a la hora de transmitirlo a nuestros estudiantes. Y hablando ya más puntualmente sobre las prácticas socioeducativas, ¿están pensadas para el contexto de encierro? Las prácticas socioeducativas, como están pensadas desde las cátedras, desde la facultad, para nuestros estudiantes y para nuestras comunidades, lógicamente incluyen a nuestros estudiantes que se encuentran en contexto de encierro. De hecho, durante la pandemia empezamos con algunas prácticas en conjunto con los coordinadores de contexto de encierro que se desarrollaron de forma híbrida y de forma conjunta o mixta entre los estudiantes que están en sede y los estudiantes que están en contexto de encierro, y por tanto también vamos a ir construyendo nuevas líneas que involucren los intereses de los estudiantes en contexto de encierro. Este año, de hecho, hemos avanzado también con otras prácticas en el marco del programa de acceso a derechos en contexto de encierro, en el programa de extensión, pero estamos en un proceso de creación, en un proceso de generar prácticas, no estamos en un proceso definitivo, sino que aspiramos en el mediano plazo poder contar con prácticas que realmente reflejen lo que queremos hacer en términos de enseñanza del derecho. Por eso reitero esta idea, estamos en un proceso de construcción, estamos en un proceso que nos va a llevar algunos años poder realizar y desarrollar esa idea de prácticas socioeducativas como una metodología de enseñanza del derecho que integra las diversas funciones de la universidad y donde se pone de relieve el compromiso social, los valores de los derechos humanos y su vigencia en la construcción de una democracia igualitaria y más justa. Ese es el enfoque que tenemos desde la Facultad de Derecho, pensándonos como universidad pública, como docentes, como estudiantes, como graduados y como ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad. Así que esperemos que en el mediano plazo las prácticas socioeducativas puedan terminar teniendo ese impacto en la formación de los futuros profesionales al que nosotros aspiramos. Muchas gracias por el tiempo y la participación en el programa. Esperamos poder dar claridad y difusión a estas prácticas que consideramos tan importantes para la formación profesional, ya que es un complemento importante y necesario para sumar a la formación académica, con ese fin de construir integralmente a los futuros operadores de justicia, trabajando con problemáticas de los sectores más vulnerables, como las personas mayores, la violencia de género, los derechos del niño, y para el día de mañana tener noción de los problemas reales de la sociedad. Creo que acá lo que dice Gerardo es muy claro, es muy preciso, que las prácticas socioeducativas sean tomadas muy en serio en cuanto a que sea complementario a la carrera, ya que es muy importante la integración de estas prácticas con, en mi caso yo estoy estudiando también la carrera de Derecho y bueno, creo que este año tenemos nosotros como requisito un mínimo de 20 horas de prácticas socioeducativas y como decía Gerardo, nos va a servir para conllevar la carrera paralelamente a estas prácticas, ¿no es cierto?
También creo que no solamente por la carga horaria que es obligatoria, me parece, sino para lo que sería la formación también de cada uno personalmente en la carrera, que sean esas prácticas como profesional de lo que sea. En la abogacía creo que más es como una ayuda no solamente a cada uno personalmente, sino a la comunidad entera. El acceso a la justicia hoy día es mínimo y creo que la información que tiene la comunidad es nula, y uno con los conocimientos que va implementando creo que puede ayudar mucho, no solamente a la comunidad. Muchas veces nosotros acá en contexto de encierro, en la carrera de abogacía, ayudamos también a nuestros compañeros, porque es muy nula el conocimiento que está teniendo la persona en base a lo que son sus derechos y cómo son vulnerados también. Con respecto a las prácticas socioeducativas que mencionaba Serabona y que ponían en crítica a mis compañeros y compañeras, me interesa resaltar algunas cuestiones que ocurren dentro del contexto de encierro y que tienen que ver directamente con esto que hablaba Serabona, ¿no? De que a las cárceles encontrarse en una crisis totalmente humanitaria, ocurren continuamente vulneración de derechos de las personas que se encuentran insertas, y mayormente son los estudiantes universitarios que se encuentran nucleados dentro de las aulas universitarias en contexto de encierro, que de alguna manera trabajan en conjunto para tratar de cubrir estas necesidades. Esto ocurre a diario en las cárceles y en los espacios universitarios, y creo yo que tiene que ver un montón con esto, porque los estudiantes, a medida que van adquiriendo herramientas, de alguna manera le permite poner en crisis diferentes cuestiones, criticarlas e intentar poner en práctica esas herramientas que uno obtiene, y esto lo hace con los compañeros, ¿no? Con el compañero que tiene al lado y que no puede acceder a ciertos derechos. Entonces, bueno, desde el aula universitaria se puede hacer un escrito, se puede tramitar algún analítico, se tramitan un montón de cuestiones que tienen que ver con el acceso a derechos de las personas privadas de su libertad. Entonces, bueno, me interesa resaltar esto para también poner en conocimiento, ¿no?, de la audiencia de lo que es Telaraña, que no solamente es un espacio donde utiliza la comunicación como un medio para poder contar las cuestiones que pasan acá, y también contar esto, ¿no?, que mayormente el estudiante universitario cumple un rol que tiene cierto prestigio dentro de la cárcel para la población carcelaria, digo, no para el contexto, para el servicio, pero la población carcelaria lo identifica de una manera que lo lleva a que esas personas se acerquen en busca de esas oportunidades para tratar de acceder de alguna manera. Muy interesante todo lo que estás diciendo, Franco, y también adhiero a todo lo que decís y lo que decía la compañera hoy. Creo que las aulas universitarias son, en relación a prácticas socioeducativas, son muy importantes, ¿no?, para la población carcelaria en su conjunto, pero creo que también hay algo que estaría bueno que aclaremos, que es que las prácticas socioeducativas vienen a romper por ahí un paradigma, una mirada, ¿sí?, de que tiene que ver con el asistencialismo, que tiene que ver con la filantropía, ¿sí?, con la solidaridad. Esto de nosotros ayudamos, por ahí viene a romper con esa mirada, sino que viene a construir otra mirada nueva, ¿sí?, que es nosotros nos construimos como profesionales, ¿sí?, como estudiantes universitarios, en relación a otros, ¿sí?, a otros y a otras personas que la empezamos a ver como sujeto de derecho, ¿sí?, que eso es muy importante. Cada vez que nosotros intervenimos o hacemos alguna intervención en relación a la población, lo hacemos a partir de eso, de entender que ese compañero, esa compañera, tiene el derecho de acceder tanto a la justicia, a la educación, a la salud o a cualquier problemática que sabemos que dentro de las cárceles se sufre. Pero creo que es muy importante aclarar eso, de que las prácticas socioeducativas no vienen a ser filantropía o ayuda o asistencialismo, sino que vienen a construir una mirada, ¿sí?, desde el derecho.
Te quería resaltar, Pablo, y hacer recordar también que la semana anterior, cuando estuvimos una charla con Washington Uranga, él planteaba que no reclama su derecho a aquel que no reconoce cuáles son. Y que nosotros y nosotras como futuros comunicadores y comunicadoras o profesionales de alguna de las carreras que nos encontramos estudiando, debemos ser los responsables de tratar de alguna manera hacerle ver a esa persona cuáles son sus derechos o intervenir de alguna forma para concretar que esos derechos que se le están siendo vulnerados se le reconozcan. Creo que es algo importante que recupero, ¿no? De que me quedó de esa charla y que también fuiste partícipe, por eso que me interesa poner en análisis también, ¿no? Que ocurren un montón de cuestiones y que tienen que ver en relación concretamente con las prácticas socioeducativas. Cuando uno obtiene diferentes herramientas en el proceso de su carrera, él las va materializando en el lugar, en su territorio, y nosotros nos encontramos en este espacio donde ocurren un montón de vulnerabilidades y que de alguna manera siempre estamos intentando que esas personas accedan a esos derechos. Como hacemos con los secretos judiciales para la población, como hicimos en la pandemia para que la escuela secundaria pueda acceder a la educación, después que se había cortado todo por el aislamiento. Entonces, bueno, creo yo que es algo histórico ya de los aulas universitarias en contexto de encierro que materializan las herramientas que aprenden en el transcurso de sus carreras. Por ahí, para dar un ejemplo más común que por ahí la gente no tiene conocimiento y que tampoco por ahí los compañeros o compañeras tampoco tienen ese conocimiento, en la práctica el derecho a la educación no está limitado tampoco en el que por ahí un compañero tenga una sanción disciplinaria y que no pueda acceder a un aula para hacer un curso o tener una clase por Zoom o presencial. Muchas de estas cuestiones se fueron dando a conocimiento porque muchos no lo tenían bien en claro si era un derecho o era un beneficio. A partir de la pandemia, muchos de los compañeros tuvieron más acceso por ahí con los coordinadores. Y bueno, tuvimos más acceso y comunicación entre nosotros. Y muchas de estas dudas se fueron planteando y se pudieron dar conocimiento al servicio para que acataran lo que es un derecho en sí, que muchas veces muchos no pudieron acceder estando en un buzón y a partir de este conocimiento se pudo exigir y reclamar a un compañero para que pueda acceder a un aula universitaria. Eso es también una práctica socioeducativa que fuimos implementando los compañeros de cada uno de los centros universitarios. Creo que eso es uno de las prácticas más cotidianas que por ahí la gente no está sabiendo y que está bueno para que vayan teniendo conocimiento de lo que nosotros rutinariamente tenemos. Sí, siguiendo el hilo de lo que dice la compañera Mariela, yo creo que el conocimiento no solo abre los ojos de las personas, sino también el entendimiento. La mayoría de la población en las cárceles te habla, como mencionaba anteriormente la compañera, de un privilegio, de un beneficio de salir a estudiar o de ir a un espacio universitario. Y en realidad lo es ese beneficio, esa palabra, sería un derecho, que sea el grado que fuere, ya sea un nivel primario, un secundario, un nivel universitario, todos tenemos ese derecho. Lo que pasa es que, como vuelvo a repetir, muchos no conocen ese derecho o no que no lo conocen, sino que lo confunden con lo que sería un beneficio o un privilegio. Si bien lo es, pero la madre de todo sería que todos tenemos derecho a
a tener una educación, a tener un espacio en el aula y demás. Eso quería resaltar. Sí, Cristian, y por ahí volver a eso, ¿no? Lo que estabas diciendo recién, por ahí no es el problema de la palabra en sí, ¿sí? No está mal ser solidario, pero esto construye un imaginario, construye una idea, ¿sí? Que te lleva a que la educación sea un beneficio y no un derecho, y ese es el peligro. Y creo que las prácticas socioeducativas, ¿sí? Si bien estoy de acuerdo con Franco también de que nosotros, históricamente, los centros universitarios venimos realizando estas prácticas, ¿sí? Lo que viene a hacer las prácticas es romper, ¿sí? Con ese imaginario social, ¿sí? De que nosotros ayudamos o acercamos a un beneficio a otro o a otra compañera, ¿sí? Nosotros, las prácticas vienen a romper con eso. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pensamos un proyecto, ¿sí? O pensamos alguna práctica socioeducativa, la tenemos que pensar desde que lo estamos haciendo hacia otra que tiene ese derecho, ¿sí? No solamente porque somos buenos o porque tengo que cumplir las 10 o las 20 o las 50 horas de las prácticas socioeducativas, sino viene a romper con eso y a construir una nueva mirada, ¿sí? De lo que es sujetos de derecho, ¿no? O lo que son prácticas que nosotros tenemos que llevar como profesionales, ¿sí? Yo me construyo como profesional en relación a otros, ¿sí? Y a otros y a otras que tienen esos derechos. Gracias, chicos, por las reflexiones compartidas, porque a partir de sus intercambios de opiniones podemos debatir este tema de las prácticas, que muchas veces se confunden con otras actividades como la filantropía o la caridad, la beneficencia, pero en realidad lo que se busca con el tema de las prácticas es realmente ver a las personas como sujetos de derechos y nosotros como profesionales tener esa mirada. Así que les propongo que se queden en el aire de la 90.1. Estás escuchando Telarañas por 90.1 FM Universidad. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Comisaría de la Mujer. 9 de julio 2652. Teléfono 480100. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. La mejor propuesta en otoño. Telarañas. En su nueva temporada por 90.1 FM Universidad. 90.1. Tercer y último bloque de Telarañas y nos estás escuchando por la FM Universidad 90.1. Para continuar con el tema de hoy, las prácticas socioeducativas, tenemos también la entrevista a Nicolás Casado, que es secretario de la Extensión de las Facultades Sociales de la UNICEN. Así que le hacemos el pase a nuestro compañero Franco de la Unidad 27, que le va a realizar la entrevista a Nicolás. Adelante, compañero. Comunicate con Telarañas 2284-640469. Línea directa. Buenas tardes a nuestro entrevistado. Te agradecemos por tu tiempo, por poder estar hoy presente para preparar y hermosear este programa Telarañas. Así que es un placer estar contigo aquí en este lugar. Nos gustaría que puedas hacer una breve presentación con tu nombre, tu trayectoria académica y las diferentes actividades que desarrollás dentro de la institución. Hola, buenas tardes. Soy Nicolás Casado, el secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales. Espacio, área responsable de la implementación de prácticas socioeducativas junto con la Secretaría Académica. Recordemos que estas prácticas tienen esto de relevante e importante, que se trabaja a través de ambas secretarías y con la coordinación que está a cargo en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales por la licenciada Cecilia Arce. Que esto también es algo para destacar, que la facultad, ni bien empezar la implementación a partir desde el año 2020, cuenta con el acompañamiento de una persona que está a cargo del desarrollo y la implementación en articulación con ambos secretarios. Como les decía, este reglamento se aprueba desde el año 2019, es la resolución 235,
y se empieza a implementar desde el año 2020. Lo que quiere decir que las y los estudiantes ingresantes a partir de ese año deben cumplir, acreditar estas prácticas de forma obligatoria. Para eso, como decía anteriormente, hay un reglamento que estipula, que detalla cómo se llevan adelante y de qué manera se acreditan las mismas. Estas prácticas, como dice el reglamento, se pensaron, se desarrollaron, hubo un equipo que trabajó en la conformación y en la escritura de este reglamento, y básicamente está atravesada por el compromiso social universitario con el fin de aportar a una formación más integral de nuestros graduados y graduadas. Un estudiante que esperamos que desarrolle un sentido comprometido con las comunidades en las que nos desarrollamos. Que genere estrategias para poder aportar y poder trabajar en conjunto con esa comunidad de la cual también somos parte. ¿Podés contarnos qué prácticas socioeducativas se están llevando adelante en la facultad? Actualmente en la Facultad de Ciencias Sociales se está llevando adelante numerosas propuestas de prácticas socioeducativas desarrolladas en el marco de cátedras, de proyectos de extensión, de proyectos de voluntariado, observatorio y proyectos de investigación orientados conocidos como PIO. Estas propuestas abordan diversas temáticas como la articulación secundaria-universidad, economía social, derechos humanos, niñez, personas mayores y programas que dependen de las cátedras, ¿no? O sea, hay propuestas que se desprenden de las cátedras que están vinculadas con los contenidos de los espacios curriculares. Y además, cada uno de los proyectos se articula con otros actores sociales, grupos, organizaciones sociales, instituciones, organismos y dependencias del Estado municipal. Incluso hay proyectos que atraviesan no solamente el Estado municipal local o Olavarría, sino que atraviesan a los municipios de incidencia de la UNICEN. O sea que también hay proyectos que están trabajados de manera integral. Me gustaría, Nicolás, en este punto que puedas contarnos en calidad de qué se puede presentar, quiénes pueden presentar un proyecto, cómo se presenta un proyecto de prácticas socioeducativas. Hay que tener en cuenta que todos los claustros, entre ellos el claustro estudiantil, pueden presentar proyectos de prácticas socioeducativas. Esto es algo a destacar y a resaltar, ¿no? Lo fundamental es que los piensen en articulación con otros actores sociales de la comunidad y que cuenten con un docente, tutor o tutora que acompañe la propuesta. Los y las estudiantes que quieran presentar un proyecto pueden encontrar los requisitos de presentación en nuestro reglamento que se descarga desde la página web de la facultad, es decir, www.soc.unicen.edu.ar. Dentro de la pestaña normativas, ahí se va a encontrar con todo el detalle de cómo presentar una propuesta de práctica socioeducativa. Y a ver, cuando nos preguntan a quién se la debe presentar y cómo se debe presentar, cualquier propuesta de práctica socioeducativa debe presentarse en la Secretaría Académica y de Extensión y a partir de allí, una vez que recibimos esa presentación, se deriva a la Comisión de Consejo Académico, a la Comisión de Extensión, para su aprobación y a partir de la cual los y las estudiantes podrán acreditar su participación. ¿A dónde hay que mandar esa propuesta? Es a el correo pse.faxo.unicen@gmail.com. Repito, pse.faxo.unicen@gmail.com. Bueno, Nicolás, muchas gracias por el tiempo, por la participación en nuestro programa. Esperamos poder dar claridad y difusión a estas prácticas que consideramos tan importantes para la formación profesional. Entendemos que las prácticas socioeducativas son un proceso donde uno puede poner en práctica y materializar las herramientas que aprende dentro de nuestra universidad, en las diferentes carreras de grado. Así que bueno, contento por eso, por tenerte hoy también en el programa, ya que has sido el profe también de varios compañeros, ¿no?, de telarañas y correspondiente a las materias que brinda la universidad. Y nada, te quiero agradecer eso y esperamos poder entrevistarte pronto, como ya lo hemos hecho varias veces,
Así que te dejamos un abrazo y estamos abiertos al diálogo. Bueno, para mí me parece que con lo que se menciona acá, a diferencia por ahí de la carrera de abogacía en sociales, abre la oportunidad de presentar un proyecto de práctica socioeducativa, siempre con la mano de un tutor de cátedra. Chicos, en la Facultad de Derecho nunca tuvimos problema de información, está publicado en las redes sociales, en los mails, en la página de la facultad. Te lo brinda la facultad, no tenemos que hacer nosotros, no tenemos que presentarnos nosotros un proyecto. No, lo brinda por cuatrimestre te brindan más o menos alrededor de 8 prácticas diferentes. Lo que sí podés acreditar son 20 horas anuales, más de eso no. La Facultad de Ciencias Sociales también tiene propuestas, ¿sí? Hace propuestas todo el tiempo de prácticas socioeducativas, que las construyen los diferentes sectores. No sé, por ejemplo, yo esta semana me incluí en prácticas socioeducativas de economía social, ¿sí? Que es una práctica que ofreció una de las profes, presentó el proyecto y bueno, salió la convocatoria y me anoté. Los proyectos de práctica socioeducativa, como dice bien ahí Nicolás Casado, el secretario de Extensión, se pueden presentar, los estudiantes pueden presentar proyectos, ¿sí? Pero los estudiantes no pueden presentar solos, ¿sí? Necesitamos un tutor que lo presente. Nosotros, por ejemplo, desde acá, desde el Centro Universitario Manuel Belgrano, el año pasado presentamos un proyecto de práctica socioeducativa y, bueno, perdón, dije el Centro Universitario Manuel Belgrano, pero lo hicimos en conjunto con el Centro Universitario Rodolfo Walsh, ¿sí? De la Unidad 2, y hemos presentado un proyecto, ¿sí? De práctica socioeducativa, que tenía que ver con el acceso, ¿sí? A la formación profesional, ¿sí? En pandemia. ¿Qué pasaba? En pandemia, al restringirse, ¿sí? el acceso a las aulas, ¿sí? Después, cuando vino la flexibilidad, las aulas permitían venir a los estudiantes, pero en cupos reducidos, ¿sí? Eran cupos reducidos y la oferta que tenían de formación profesional seguía siendo la misma. Lo que nosotros pensamos desde los centros es agrandar esa oferta. Entonces, recuperar un poco el cupo de participantes, ¿sí? A lo que tiene que ver a formación profesional. Entonces ofrecimos algunos saberes que había dentro del aula universitaria, como braille, como dibujo, informática, historia. Entonces ofrecimos esos saberes y armamos cursos de formación profesional, trimestrales, ¿sí? Y lo ofrecimos como práctica socioeducativa, pero siempre entendiendo, ¿sí? Que las personas, los participantes de esos cursos, ¿sí? Tenían ese derecho o tienen ese derecho al acceso, ¿no? A esa formación profesional que se había recortado mucho con la pandemia y con la posterior flexibilización, ¿sí? Que sí, se abrieron las aulas, pero solamente debe venir 15, que era el cupo, venían la mitad, 7 o 8 personas. Entonces nosotros pensábamos, como ese cupo no se podía mover de eso, y tampoco venían más ofertas, ni tampoco había otros horarios diferentes, lo que pensamos era agrandar la oferta en cursos. Y lo hicimos a partir de un proyecto que fue acompañado con diferentes tutores. Gracias, Nicolás, por la entrevista y a los compañeros de los centros universitarios que participaron hoy. Centro Alma, Centro Fénix, Centro Manuel Belgrano. Muy buenas las reflexiones que nos compartieron, tanto así también como las opiniones y anécdotas. Agradecemos a Daniel Herrero, a Gerardo Cerabona por su colaboración también. La verdad que hoy hemos tenido un muy buen programa, pero hemos llegado al final, así que esto ha sido todo. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 15 horas en la frecuencia de la FM Universidad 90.1. Muchas gracias a los oyentes por estar del otro lado. Les mandamos un afectuoso saludo y hasta la semana que viene. Gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.